Inicialmente, Henri Poincaré es un matemático francés que nació en Nancy en 1854 de una familia de clase media alta. Eh, pues muy ligado su familia a la administración. Tuvo un primo Raymond que fue varias veces primer ministro, durante la Primera Guerra Mundial. Eh, Henry fue muy destacado, se ganó varios premios, y pues él ingresó al liceo en 1873, a la escuela politécnica, ingresando también a la escuela normal. Eh, bueno, nunca dejó su trabajo de minería, pues se destacó como ingeniero. También él fue quien construyó el ferrocarril en 1881, más o menos. Y bueno, hizo muchos aportes en la matemática, entre esos pues el disco de Poincaré. También trabajó lo que fue funciones de una variable compleja, ecuaciones diferenciales, trabajó también en la mecánica celeste, figuras de equilibrio de un fluido, topología algebraica, trabajó bastante en eso, en teoría de números y en teoría de luz. Bueno, hizo muchísimos aportes en la matemática. Y bueno, vamos a destacar pues los modelos hiperbólicos que con el que trabajaron fue el modelo del semiplano superior y el modelo de disco de Poincaré. Entonces, iniciamos con el modelo del semiplano superior. En el modelo del semiplano superior, Henry Poincaré tomó como tal el eje X y el eje Y, pero Y mayor que cero. Y como tal, las rectas que en este plano hiperbólico que él toma son rectas, son semicircunferencias de círculos, como pueden ver acá. Y en esta parte tomamos que las paralelas, en este sentido, por ejemplo, vemos la recta U y T y R, son rectas paralelas divergentemente. Y en cambio la recta S y R son rectas asintóticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo acá asintótica es que en este punto tienen un punto en común, pero como tal esos puntos no hacen parte del plano hiperbólico que genera Henry en esa del semiplano. Podemos ver acá la siguiente en la imagen, las figuras como tal, triángulos. En este triángulo que vemos acá, tenemos los puntos que están en la recta, en el eje X. En esta parte, estos puntos, como no hacen parte del plano hiperbólico, los ángulos de estos puntos son ceros. A esto se le dice que es un triángulo ideal. Por ejemplo, encontramos las siguientes propiedades, que son puntos ideales, que es un punto infinito en la recta del semiplano, sobre el eje X o sobre el eje Y. Encontramos las rectas geodésicas. Las rectas geodésicas, como vieron, es una recta perpendicular al eje X y las demás rectas como tal. Acá, por ejemplo, encontramos un círculo que puede generar con un centro X, Y y un radio en ese modelo. Tenemos los hiperciclos y los orociclos, que son curvas equidistantes en las líneas y sus ejes. El oro cíclico es una curva cuyas normales convergentes son asintóticamente en su centro. Aquí entraremos a ver mi compañera hablará del otro modelo hiperbólico que estudió Henry. Bien, el modelo de disco, bueno, ahí se considera primero que la hiperboloide El tiende a hiperboloide. infinito. Hiperboloide tiende a infinito. Entonces, por esto, Poincaré bueno, él como que propuso que colocaran una proyección, que hiciéramos una proyección de esta hiperboloide. Entonces, es a lo que se le llama el disco, ¿no? Entonces, él es la figura de abajo, ¿sí? Y se proyectan las geodésicas, que son las que acaba de decir mi compañero.
en el disco. Bueno, estas curvas se generan y forman, digamos, pueden ser los triángulos, los cuadrados o los pentágonos que vemos en la otra figura. ¿Qué características tienen estos triángulos? Por ejemplo, en este disco, una de las características es que la suma de sus ángulos interiores es menor a 180 grados. Bueno, siguiente diapositiva. Bien, bueno, todos los diámetros de este disco son rectos. Y en dado un círculo C, se puede construir un círculo D, que es el que vemos en la figura, en esta figura. Es decir, que en sus puntos de intersección sus respectivos radios son perpendiculares, así como vemos aquí ahí en sus ángulos siempre son perpendiculares, siempre son ángulos rectos. Esto quiere decir, bueno, que el círculo o el disco de Poincaré cumple con los 4 primeros postulados de Euclides, excepto pues por el quinto postulado, que es por esto que se creó esta geometría hiperbólica. Entre propiedades, sí, entre propiedades encontramos que es un disco de radio 1 centrado en el origen del plano euclidiano, ya como lo he mencionado, llamado pues el disco de Poincaré. Los puntos en el espacio hiperbólico son puntos en el plano euclidiano que están dentro del disco, como ya lo había mencionado, por lo que cumple los 4 primeros postulados. Las líneas que pasan por 2 puntos en este disco son círculos euclidianos que pasan por los puntos en el disco y son ortogonales al disco de Poincaré. Las líneas que pasan por el origen son círculos de radio infinito, es decir, que son líneas euclidianas. Los ángulos son euclidianos también. La medida del ángulo que se forma entre dos geodésicas, entre dos líneas hiperbólicas, es el ángulo que forman las tangentes de los círculos en el punto en que estos se intersecan. Y por última propiedad tenemos que la inversión de un punto en el círculo es una isometría, es decir, que preserva ángulos y distancias. Y es interpretado como la reflexión de un punto en una línea hiperbólica. Acá hablaremos del modelo hiperbólico de Klein. Klein fue un matemático alemán que nació en 1849 y falleció en Göttingen en 1925. Sus aportes en la matemática fueron destacados en cuestiones de funciones elípticas, modulares y especialmente en las funciones automorfas. Él también hizo grandes aportes en la educación de Alemania con las reformas en la educación de ese país. También impulsó un proyecto de enciclopedia que supervisó hasta el día de su fallecimiento. El modelo de Klein está basado en una circunferencia que podemos ver en la primera imagen, donde el punto Q no hace parte del plano hiperbólico que él toma. Y en la segunda imagen tomamos es una recta o una cuerda como él la percibe, donde los puntos A y B hacen parte de esa circunferencia. En la tercera imagen vemos que él ya como concibe una recta en ese plano hiperbólico. Él concibe una recta como una cuerda abierta, donde los puntos A, B, C y D no hacen parte como tal de la circunferencia, pero sí los interiores de esa recta. Él también concibe el postulado del 5 de las paralelas. En esta parte, él ve que por una recta paralela L, bueno, una recta L y un punto distinto de él, existen varias paralelas. Como pueden ver, pasa L1 y L2 y pueden pasar muchas más por este punto. Acá, cuando no son paralelas, es cuando las rectas se cortan, son secantes. Y en sí eso es lo que se percibe en el modelo de Klein. En este modelo hay una falla. ¿En qué parte? En que este modelo como tal, para que funcione, en,
en esto distorsiona los ángulos. O sea, eso hace que no sea no sea viable esta representación. Además, los círculos en este modelo no son círculos como tales. Acá pueden encontrar la bibliografía en la que nos basamos. Para trabajar con la geometría hiperbólica en GeoGebra podemos ingresar en esta página. También, si queremos, podemos descargar el archivo y trabajar en local. Aquí vamos a trabajar online. Para construir puntos en geometría hiperbólica tenemos que dibujar puntos dentro del disco de Poincaré. Estos son puntos hiperbólicos. Para construir la recta que pasa por dos puntos tenemos que elegir la herramienta línea hiperbólica. Seleccionamos dos puntos. Las líneas hiperbólicas son arcos de circunferencia que pasan por los dos puntos, por B y C, y son perpendiculares al disco exterior tanto en D como en E. Podemos mover los puntos y comprobar que siempre se mantiene la perpendicularidad. El concepto de paralelismo en geometría significa que dos rectas no se pueden cortar. Por ejemplo, si dibujamos esta recta, estas dos rectas son secantes, puesto que se cortan en un punto. Sin embargo, esta recta que dibujamos ahora es paralela a las dos que tenemos aquí, puesto que no se corta. Pero no solamente existe una recta paralela, existen muchas rectas paralelas, que es lo que caracteriza a la geometría hiperbólica. Uno de los primeros resultados no habituales que tenemos en la geometría hiperbólica es que los triángulos no siempre suman sus ángulos 180. Es más, nunca suman 180. Vamos a dibujar tres puntos y vamos a construir el triángulo. Para ello, seleccionamos el segmento hiperbólico y construimos los lados de nuestro triángulo. Aquí tenemos los tres lados. Ahora, con la herramienta ángulo hiperbólico vamos a medir los ángulos. Medimos el primer ángulo y nos dice que es 28. Medimos el segundo pinchando en A, en B y en C y nos dice que es 87 y finalmente el último en B, C y A. Podemos comprobar perfectamente que esto no puede sumar 180. Vamos a sumarlo aquí y lo vamos a llamar total. Total va a ser A más B más G. En este triángulo sus ángulos suman 142. Si movemos este triángulo va variando la suma. Si acercamos los vértices a los extremos, cada vez la suma de los ángulos se va haciendo más pequeña. En teoría, en el límite, ese ángulo, esa suma de ángulos podría llegar a valer 0. Sin embargo, si están cerca del centro, los puntos del triángulo, podemos ver que cada vez se va acercando más a 180 la suma. En la geometría hiperbólica se pueden trazar mediatrices de segmentos del mismo modo que en la geometría euclidiana. Vamos a marcar dos puntos y trazar el segmento que los une. Para hacer la mediatriz procedemos de la siguiente manera. Con la herramienta círculo hiperbólico hacemos un círculo con centro en B y que pase por A. Y ahora hacemos un círculo con centro A y que pase por B. Estos dos círculos se cortan en dos puntos. Aquí los tenemos. Y ahora vamos a trazar la línea hiperbólica que pasa por ellos. Como vemos, ahí la tenemos. Vamos a mover los puntos para ver cómo se deforma. Hallamos el punto de intersección de estas dos y vamos a comprobar que se cortan en ángulo recto. Con la herramienta ángulo hiperbólico comprobamos si efectivamente se cortan en ángulo recto. Aquí lo tenemos, el ángulo es de 90. Ocultaremos alguna de estas partes. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente este punto que nos ha salido aquí es el punto medio. Con la herramienta distancia hiperbólica hacemos dos medidas.
desde B hasta este punto, que nos da 0,78, y desde A a ese punto. Y como vemos, obtenemos el mismo resultado. Aunque modifiquemos la construcción, el ángulo permanece en 90 y la distancia siempre es la misma. También podemos construir bisectrices en geometría hiperbólica. Vamos a ver. Trazamos una semirrecta partiendo de aquí y que pase por aquí, y otra semirrecta. Vamos a recordar cómo se trazaba la bisectriz. Para ello teníamos que hacer un círculo cualquiera centrado en este punto. Este círculo corta en estos dos puntos. Los hallamos. Punto de intersección. Aquí los tenemos. Ahora con la herramienta círculo hiperbólico volvemos a trazar dos círculos, con centro G y pasando por H, y con centro H y pasando por G. Esto nos da dos intersecciones, podemos considerar una sola, esta, y trazar la línea hiperbólica que pasa por A y por este punto que acabamos de calcular. Esta es la bisectriz. Para comprobarlo vamos a hacer las medidas de los ángulos y ver que efectivamente miden lo mismo. Con la herramienta ángulo hiperbólico calculamos este ángulo y obtenemos 19. Con esta herramienta volvemos a calcular este ángulo y nos da 19. Si calculamos el ángulo total, GAH nos tiene que dar el doble de este, como efectivamente sucede. Aquí tenemos un triángulo hiperbólico y le vamos a calcular las mediatrices. Para ello, con la herramienta punto medio, calculamos el punto medio entre C y A. Ahí nos da. Calculamos otro punto medio y el último punto medio. Tenemos una herramienta que calcula perpendiculares. Para calcular la perpendicular por este punto a esta recta, seleccionamos este punto y esta recta. Nos crea un punto H que no lo necesitamos, lo borramos. Aquí tenemos nuestra mediatriz. Vamos a calcular más mediatrices. Que pase por aquí y que sea perpendicular a esta recta. Ocultamos. Ya tenemos dos mediatrices. Vamos a ver si la tercera también pasa por aquí. Para ello lo seleccionamos y efectivamente vemos que las tres se cortan en un punto. Podemos mover la construcción y ver que siempre se cortan en ese punto. Ese punto en la geometría normal, digamos, se llama circuncentro, puesto que es el centro de la circunferencia circunscrita. Vamos a ver si sucede lo mismo en la geometría hiperbólica. Hallamos este punto de corte y ahora vamos a trazar un círculo hiperbólico. El centro va a ser este y va a pasar por uno de los puntos. Y como vemos, al pasar por uno de los puntos también pasa por los otros dos. Hemos construido la circunferencia circunscrita. Podemos mover la construcción y ver que aún a pesar de todo se siguen cortando los tres en el mismo punto y que la circunferencia circunscrita pasa por los tres puntos. Ahora vamos a trazar las medianas y comprobar que se cortan en un punto. Para ello tenemos que elegir el punto medio. Elegimos el punto medio de este lado, el punto medio de este lado y un nuevo punto medio. Y ahora con la herramienta línea hiperbólica trazamos nuestras rectas, desde este vértice al punto medio del lado opuesto. Aquí tenemos dos medianas y la tercera de las medianas. Podemos comprobar, moviendo la construcción, que siempre se cortan en el mismo punto. Otras de las rectas notables de un triángulo son las bisectrices. Tenemos una herramienta aquí que nos permite calcularlas. Es esta, el bisector. Para calcular las bisectrices tenemos que seleccionar tres puntos. El punto del medio será por donde pase la bisectriz. Seleccionamos C, B y A y tenemos nuestra primera bisectriz. Seleccionando B a C tenemos nuestra segunda y vamos a ver si la tercera también pasa
por la intersección de las dos anteriores. Aparentemente sí. Vamos a mover la construcción y comprobar visualmente si sigue permaneciendo el punto de corte de las tres, como efectivamente sucede. Tal vez la construcción más sencilla que exista, y que es la primera que aparece en el libro de los elementos de Euclides, es la construcción del triángulo equilátero a partir de un lado. Vamos a hacer un segmento y vamos a seguir las indicaciones para construirla. Tenemos el segmento y con la herramienta círculo trazamos un círculo con centro en A pasando por B y con centro B pasando por A. De esta manera tenemos ahí un punto de intersección. Calculamos ese punto de intersección, ocultamos esto que no nos sirve y vamos a trazar los segmentos y tenemos aquí un triángulo. Vamos a ver este triángulo qué características tiene. Primero vamos a ver si los tres lados miden lo mismo. Con esta herramienta hacemos estas tres medidas. Primera medida nos da 1,41. Segunda medida también y tercera medida también. Por lo tanto, este triángulo es equilátero, tiene los tres lados iguales. Ahora vamos a calcular los ángulos. Calculamos el primero y nos sale 46. Calculamos el segundo, nos sale también 46 y calculamos el tercero y también nos sale 46. Por lo tanto, este triángulo también es equiángulo, una palabra que no existe en geometría euclidia y significa que tiene los tres ángulos iguales. Podemos modificar la construcción y vemos que los valores varían, pero se permanecen iguales entre ellos. Sin duda, uno de los teoremas más importantes de la geometría euclidiana es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver si también es cierto en geometría hiperbólica. Cogemos una semirrecta y la trazamos. Y ahora vamos a levantar una perpendicular por el punto A. Aquí tenemos un ángulo recto. Vamos a situar un punto aquí y otro aquí. De esta manera se nos formarán un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo. Para comprobar que efectivamente es rectángulo, vamos a utilizar la medida ángulo hiperbólico. Este ángulo nos sale de 43, pero este, que es el ángulo recto, nos tiene que salir de 90. Aquí está. Este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Vamos a hacer las correspondientes medidas. Medimos desde E hasta F y nos sale este valor. Esa es la hipotenusa. Calculamos esta medida, un cateto y otro cateto. Vamos a comprobar si se cumple el teorema de Pitágoras. Hacemos j al cuadrado y le sumamos k al cuadrado. Aquí tenemos el nuevo valor. Y ahora vamos a calcular la hipotenusa al cuadrado. Y al cuadrado tiene un valor distinto, como vemos. Vamos a modificar la construcción y ver cómo esos valores varían y por lo tanto el teorema de Pitágoras no es cierto en geometría hiperbólica. Otra de las construcciones elementales es la construcción de un cuadrado a partir de un lado. Tenemos aquí un segmento y vamos a trazar nuestro cuadrado. Para ello, cogemos la herramienta que nos permite calcular perpendiculares. Aquí tenemos una perpendicular. Borramos el punto C y aquí tenemos otra perpendicular. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar círculos con centro A y pasando por B y al revés. De esta manera obtenemos dos puntos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. En la geometría euclídea, esta es la manera de construir un cuadrado.
Vamos a ver si en geometría hiperbólica sirve esta construcción. Para ello vamos a trazar nuestros segmentos y nos da este cuadrilátero. Vamos a realizar las medidas a ver si todos los lados miden igual. Empezamos con el primer lado. Este lado mide 1,61. Este, como se ha trazado con un círculo, también tiene que medir 1,61. Este, como se ha trazado con otro círculo, también mide 1,61. Y vamos con la última medida y vemos que no mide 1,61. Esta construcción que acabamos de realizar no es válida en geometría hiperbólica. No nos da un cuadrado. Acabamos de ver que la construcción típica del cuadrado pasándose en el lado no nos da un cuadrado en geometría hiperbólica. Vamos a realizar una nueva construcción. Trazamos una recta por 2 puntos y vamos a calcular la perpendicular. La perpendicular por este punto y pasando por esta recta. Ahora con centro en este punto vamos a trazar un círculo. Ese círculo corta en 4 puntos. Los vamos a calcular en este, en este, en este y en este. Ocultamos algo de lo que haya por aquí. Y ahora vamos a trazar nuestro cuadrado. Aquí tenemos el primer lado, el segundo, el tercero y el cuarto. Y vamos a ver si efectivamente es un cuadrado. Vamos a calcular las distancias. Ocultamos nuevamente, calculamos la primera distancia y nos da ese valor. Calculamos la segunda distancia, otra vez el mismo valor. La tercera distancia, todas las distancias son iguales. Este cuadrilátero que acabamos de construir tiene los 4 lados de la misma medida. Vamos a ver cómo son sus ángulos. Para ello, con la herramienta ángulo hiperbólico, calculamos, nos da 59, vamos con otro, también nos da 59, y todos nos van a dar 59. Así que esta figura que acabamos de construir tiene los lados iguales y los ángulos también iguales.